las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estaremos meditando el día de hoy en el libro de Proverbios. La porción de hoy se encuentra en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 13. El mejor consejo de un padre, tener a Cristo en la vida. En el oriente de los tiempos bíblicos, hasta antes del dominio del Imperio Romano, los hombres que eran considerados sabios tenían mucha estima en sus reinos. Ellos reflexionaban en los usos y costumbres de los pueblos y llegaban a conclusiones que eran las más valoradas y respetadas en relación a encontrar el máximo de los beneficios de su tiempo. Los consejeros eran considerados sabios al advertir sobre los peligros obvios de ciertas circunstancias y al inclinar el corazón de los reyes sobre ciertas decisiones. Por eso es que los reyes tenían consejeros y sabios como parte de su consejo real. Esta inclinación del hombre también se hizo popular gracias a los sofistas griegos que influenciaron mucho en el Imperio Romano y por ende en el mundo entero. La sabiduría que presenta la palabra del Señor en el libro de Proverbios no se trata en conclusiones y reflexiones humanas sobre ciertos temas y asuntos de la vida. Se basa en lo que Dios dice en su palabra para aprender a vivir y comportarnos de la manera que le agrada a Dios. En esta ocasión veremos lo que Dios quiere que los padres piadosos encomienden a sus hijos sobre lo más importante en la vida. Pero no perdamos de vista el versículo 7 del capítulo 1, que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La verdadera sabiduría es la que proviene de la relación redentora de una persona que se humilla y adora ante la grandeza del Señor. Hasta aquí ya hemos terminado los primeros 3 capítulos de Proverbios. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos beneficios encontraste hasta aquí para aplicarlos a tu vida sobre la sabiduría que proviene de Dios? Si encontraste algunos, puedes compartir con nosotros en los comentarios. Y para darte una ayuda y refrescarte la memoria, podemos decir que el libro de Proverbios nos dice que para entender, para conocer, para recibir, para dar, lo más importante en la vida es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1, versículo 7. No hay nada más valioso que vivir con el Señor. Luego ya vienen las exhortaciones, entendiendo la palabra exhortación como animar o recordar. La primera de estas exhortaciones nos dice que la sabiduría que proviene de Dios no nos hace vivir impíamente. Proverbios 1, del 11 al 19. Del versículo 20 en adelante del capítulo 1, es una exhortación diciendo que nadie tiene excusa de alcanzar la sabiduría de Dios porque ésta clama en las calles. Ya en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 5, nos dice que la sabiduría que proviene de Dios te hace entender el temor del Señor. Los versículos 10 al 15 del capítulo 2 nos dice que la sabiduría que proviene del Señor da el conocimiento que necesitamos. Los versículos 16 al 22 del capítulo 2 nos dice que la sabiduría que proviene de Dios nos alejará de los peligros del adulterio. Ya entrando al capítulo 3, los versículos del 1 al 4 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios nos ayudará a vivir en gracia ante los ojos de Dios. Los versículos 5 al 7 del capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios produce humildad ante el Señor. El versículo 8 del capítulo 3 nos dice también que la sabiduría que proviene de Dios trae paz a todo nuestro ser. Los versículos 9 y 10 del capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios honra al Señor con todo lo que tiene. Ya en los versículos 11 y 12 del capítulo 3 nos dice que la sabiduría que proviene de Dios se somete a la disciplina de Dios.
También los versículos 13 al 15 de este capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios es más valiosa que el oro, la plata y los diamantes. A continuación, los versículos 16 al 18 del capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios produce deleite en el vivir. Ya en los versículos 19 y 20 de este capítulo 3, también nos dice que la sabiduría que proviene de Dios produce deleite en el Dios creador. Los versículos 21 al 26 de este capítulo 3 nos dice que la sabiduría que proviene de Dios ayuda a vivir confiadamente. Además, los versículos 27 al 30 de este capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios capacita en amar al prójimo. Y los versículos 31 al 35 del capítulo 3 nos dicen que la sabiduría que proviene de Dios protege de tener envidia del malo. Entonces, comencemos reflexionando en esta porción del capítulo 4 de Proverbios. Leamos los primeros tres versículos. La palabra del Señor dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. En esta primera parte podemos encontrar cuál es el anhelo de un padre piadoso para sus hijos. La mejor forma de transmitir las enseñanzas del Señor a los hijos es a través de la familia. Dios creó la familia y es a través de la familia que los hijos deben aprender la palabra del Señor. Salomón recuerda las palabras de su padre David. Entonces, estas palabras que nos dice Salomón son las de David. En Primera de Reyes, el capítulo 2, los versículos 2 al 4, encontraremos una de las exhortaciones finales de David a Salomón. Y esta porción nos dice: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. A pesar de los defectos de David como hombre pecador, él sabía que amar a Dios era lo más importante que una persona puede hacer. Por tal razón, en el libro de Hechos, el capítulo 13, en el versículo 2, nos dice de David que era un varón conforme al corazón de David. La segunda parte de esta porción que tenemos para meditar el día de hoy nos habla acerca de la principal búsqueda del hombre joven. Los versículos 4 y 5 nos dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Cuál es el consejo de los padres a sus hijos el día de hoy? No importa lo que hagas, pero asegúrate de tener dinero para vivir bien. La piedad y los valores bíblicos cada vez son dejados por los padres y los hijos hoy, hasta el extremo de saber que hijos y padres juntos tienen negocios de estafa, de engaño, de extorsión, de inmoralidad. Por medio de David, Dios quería que el siguiente rey de Israel sea un hombre que ame a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, para que sean el ejemplo en su reino de un hombre que ama a Dios. La sabiduría y el conocimiento del versículo 5 no se refiere a los que el mundo piensa de ellas, sino se refiere a lo mencionado en el Salmo 111, versículo 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre.
era el temor reverente para con Dios y el conocimiento necesario de su persona y voluntad. La tercera parte que encontramos en nuestra porción es la recompensa de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Los versículos 6 al 9 nos dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría y el conocimiento de Dios guardarán las vidas de aquellos que buscan al Señor para no pecar contra Él. El Salmo 119, el versículo 11, nos dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora entiendes que la sabiduría que proviene de Dios es un escudo y fortaleza contra el mal y el pecado. La sabiduría y el conocimiento de Dios serán la recompensa en la vida de aquellos que le honran y le temen. La cuarta porción de este capítulo 4 de Proverbios, en los versículos 10 y 11, nos habla acerca del ejemplo que un padre debe dar a sus hijos de piedad. Nos dicen estos versículos: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. La mejor forma de impartir una enseñanza es a través del ejemplo. Hoy, las mejores formas de aprender en las escuelas y universidades es la práctica diaria de ciertos temas y la enseñanza de las mismas. La teoría se hace realidad con la práctica. Como cristianos, debe haber en nuestro corazón el anhelo de reflejar lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto debe comenzar en nuestra familia. Los padres creyentes deben ser ejemplos de piedad para con sus hijos. Y los que no tienen hijos aún, también deben enseñar a los demás el caminar cristiano en sus vidas. Y por último, en los versículos 12 y 13 podemos encontrar acerca de la confianza para poder vivir. Estos versículos nos dicen: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Cuando aprendemos a vivir en el temor y la voluntad de Dios, por fin tendremos confianza para vivir en libertad. La libertad que Cristo Jesús nos dio a través de su perdón y salvación. Libertad de la condenación del pecado, libertad del dominio de Satanás, libertad de nuestras pasiones que nos aprisionan, libertad para vivir como hijos de Dios. Hasta aquí es la primera parte del consejo de los padres hacia los hijos. En la siguiente parte encontraremos más consejos de parte de Dios para los hijos por medio de los padres piadosos. Ahora, ¿por qué podemos confiar en lo que dice Proverbios? Según Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Proverbios es la palabra inspirada por Dios, pero no podremos aplicarla adecuadamente a nuestras vidas si no rendimos nuestras vidas y voluntad a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solamente por medio de Él es que podemos hacer lo que le agrada a Dios. Solamente por medio de Él encontraremos la sabiduría que proviene de Dios. Quiero invitarte a venir a Él para empezar a vivir como a Dios le agrada, para que por medio de ti, tu familia también pueda empezar a conocer a Dios, que tiene lo mejor para los suyos. También quiero animarte a continuar con nosotros este tiempo de reflexiones en el libro de Proverbios.
Te esperamos todos los días para que juntos podamos obtener la sabiduría que proviene de Dios para vivir como a Dios le agrada. Que tengas una buena jornada y muy buenos días.